En este capítulo de Umbrales, hablaremos sobre la creación del Laboratorio de Ecología Urbana de la Universidad Estatal a Distancia. El Laboratorio de Ecología Urbana se creó en julio del 2008 como una unidad de investigación que se vincula con la docencia a través de los programas de bachillerato, licenciatura y maestría en manejo de recursos naturales de la UNED. La ecología urbana estudia las ciudades de forma integral, analiza la relación entre sociedad, ambiente y biología. Para conocer más sobre el primer laboratorio de ecología urbana tropical en el mundo, la licenciada Ani Umaña conversó con la ecóloga Zaidet Barrientos Llosa. Para empezar, quisiéramos que nos explicara cómo nace el Laboratorio de Ecología Urbana. Bueno, es una iniciativa que se dio en la maestría de manejo de recursos naturales, dado que teníamos dos énfasis un poco desligados, uno en gestión de la biodiversidad y otro en gestión ambiental, y aunque al principio parecían desligados, en realidad se podían unir muy bien en una idea que era la ecología urbana, que en realidad se tratan con los dos temas, y eso nos permitía, además de vincularlos, relacionar a los estudiantes con la investigación. Entonces, ese fue el origen del laboratorio, como una forma de brindarle a los estudiantes de la maestría una oportunidad para acercarse hacia la investigación. ¿Y cuáles proyectos se pueden gestar dentro del laboratorio? Bueno, se pueden gestar una gran cantidad de proyectos, todos pueden estar relacionados con lo que es la contaminación atmosférica, lo que es la contaminación del suelo, contaminación del agua, manejo de residuos, certificaciones ambientales y también con la biodiversidad que habita en las ciudades, e inclusive los ambientes cercanos a las ciudades que van a afectar a las ciudades. Por ejemplo, bueno, el agua que se toma en las ciudades proviene de nuestros bosques. Por eso tenemos también que mantener unos bosques sanos para que la ciudad se vea beneficiada con los recursos que allí se conservan. Hemos hecho varios proyectos ya. Tenemos uno sobre contaminación atmosférica, en el cual utilizamos líquenes como bioindicadores de contaminación. Los líquenes son organismos que se componen de una mezcla de algas y hongos, que son muy sensibles a la calidad del aire en forma general, no a un componente específico, sino en forma general. Entonces, cuando hay muchos líquenes son indicadores de que el aire está bien, y cuando los líquenes se mueren o inclusive presentan un proceso de degradación, que se van viendo como los líquenes pierden su color, normalmente son como un verde grisáceo, pero cuando se están expuestos a mucha contaminación atmosférica se van muriendo las algas y van quedando de color blanco, y luego finalmente pues se caen y ya no se pueden ver en las cortezas de los árboles, principalmente es donde ellos crecen, aunque también se presentan en piedras, inclusive en estructuras de construcciones que tengan cemento sin pintar, también allí se pueden utilizar los líquenes ese sustrato. En el último siglo se ha registrado un acelerado aumento de la población a nivel mundial. En la actualidad, el 50% de los habitantes del planeta viven concentrados en ciudades, y a futuro el promedio puede aumentar hasta un 90%. En Costa Rica, la meseta central posee una extensión territorial de tan solo 1.967 kilómetros cuadrados y alberga el 60% de la población, el 70% de la flota vehicular y el 85% de la industria. El Laboratorio de Ecología Urbana de la UNED es el primer centro a nivel mundial que investiga sobre la ecología urbana tropical. Estudia las ciudades de forma integral y analiza las interrelaciones entre sociedad, ambiente y biología. La ecología urbana procura elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Por esa razón, en los análisis se toma en cuenta sectores como el gobierno, el sector productivo y académico, población humana y la población biológica. El Laboratorio de Ecología Urbana inició en junio del 2008
y se están desarrollando proyectos para poder relacionar la importancia del ambiente con los seres humanos. Bueno, en este laboratorio de ecología urbana lo que nosotros hacemos básicamente es desarrollar proyectos en el que se puedan hacer estudios en el que se relacione la ciudad con el ambiente. Entonces, para poder llevar una información a las personas sobre el ambiente de una forma más clara. La importancia de este tipo de estudios se hace obvia al ver problemas como la falta de agua potable, la impermeabilización y erosión del suelo, el mal manejo de aguas negras y pluviales, la contaminación atmosférica, la pérdida de la belleza escénica y la destrucción del hábitat de la flora y fauna nativa. El Laboratorio de Ecología Urbana se creó en el año 2008 como una unidad de investigación que aporta las herramientas necesarias a la sociedad para la toma de decisiones que lleven hacia el establecimiento de un ambiente sano y sostenible. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. ¿Cómo hicieron ustedes esta investigación de la contaminación del aire específicamente en Heredia? Sí, ese trabajo se hizo en la provincia de Heredia, pero lo que está comprendido en la gran área metropolitana, o sea, lo que es Sarapiquí, eso no se contempló. Y se hizo un análisis en el que estuvimos revisando en más de, creo que fueron como 150 puntos, la cantidad promedio de líquenes que había en cada zona para poder decir cuáles zonas están más contaminadas o en forma global y cuáles están en mejor estado. Y hubo resultados interesantes que, bueno, algunos, como era de esperar, la zona más cercana al centro de San José presenta una gran cantidad de contaminación, o sea que la cobertura de líquenes era baja. Pero hubo algunas cosas interesantes, como que se vio algunos procesos en donde el aire probablemente está deteriorándose y por lo tanto se veía cómo se estaban muriendo los líquenes, o sea, la cantidad de líquenes se estaba disminuyendo, pero se veía el proceso completo de la degradación, que esos fueran zonas importantes, como por ejemplo la zona de San Rafael, que uno esperaría que estuviera con un porcentaje de líquenes alto, o sea, una buena calidad del aire. Sin embargo, aunque tenía un porcentaje alto, se vio el proceso de degradación, o sea que los efectos de la ciudad ya están llegando hasta esas zonas altas de Heredia. Doña Zaidet, hablando de esta investigación de la contaminación del aire que se hizo en Heredia, ¿de qué le sirve o de qué nos sirve como país enterarnos de esto en el sentido de cómo podemos prevenir las consecuencias que trae? Bueno, primero que nada hay que hacer conciencia de que las cosas no son estáticas, entonces los cambios que se hagan en los patrones de viales e incluso en los gases que emanan de las industrias, ¿verdad? Pues van a afectar a todos los ciudadanos y eso puede cambiar con el tiempo. Un ejemplo es el hecho de que la calidad del aire en la zona de San Rafael pues está disminuyendo. Lo que la comunidad puede hacer, bueno, pues es tomar medidas para evitar un poco los efectos.
como arborizar más la ciudad, esa puede ser una de las medidas, y la otra también pues tener más control de los vehículos, de las emanaciones que tienen y de las industrias, porque también las industrias o inclusive hasta el humo que sale de pollos rostizados y este tipo de cosas pues van a afectar también la calidad del aire. Es un beneficio tener un aire limpio para las empresas y para la ciudadanía y para el gobierno, porque al haber menos contaminación también hay menos afecciones respiratorias que de una u otra manera pues es dinero que le cuesta a la caja costarricense, ¿verdad? El Laboratorio de Ecología Urbana desarrolla diferentes proyectos desde la UNED. En una primera fase se analizó la contaminación atmosférica en parte de la gran área metropolitana. En esa ocasión se estudió la provincia de Heredia por medio de bioindicadores. Los bioindicadores son organismos que perciben información a través del aire, agua o el suelo y permiten determinar el deterioro ambiental. Para este proyecto se utilizaron los líquenes como bioindicadores para determinar la calidad del aire. Los líquenes son una combinación de un alga con un hongo. Las zonas donde se realizó el muestreo se ubican entre Porrosati y San Isidro en el norte de Heredia hasta San Antonio de Belén y Santo Domingo en el sur. La zona se dividió en 200 cuadrantes o puntos de muestreo y en cada sitio se analizó la cobertura de líquenes muertos y líquenes vivos de los árboles. En la provincia de Heredia, realizamos lo que fue un monitoreo de la calidad del aire mediante líquenes. Se realizó prácticamente en toda la provincia. Lo que evaluamos fue la cantidad de líquenes en un árbol, si existían muchos líquenes o si habían muertos. Eso nos daba globalmente qué tan contaminado estaba el aire en esas zonas. Otro de los proyectos del Laboratorio de Ecología Urbana trata sobre modelos de restauración del bosque en Costa Rica. Esta investigación se desarrolla desde el año 2009 en un esfuerzo conjunto con la Universidad Nacional. Los sitios de muestreo se ubican en Orosi de Cartago. El primero de ellos es una plantación de ciprés de 40 años de edad. El segundo y el tercero se encuentran dentro de la Reserva Forestal de Río Macho y contemplan un bosque secundario con 15 años de regeneración y otro bosque primario sin intervención activa del ser humano. En esta zona se analizan dos sistemas de restauración vegetal utilizados en Costa Rica: la sucesión natural sin manejo, que es un proceso de recuperación natural de un ecosistema, y la plantación de especies foráneas introducidas. En este caso, la regeneración natural tiene lugar dentro de una plantación de ciprés. El análisis de la calidad de la restauración se da por medio de aspectos como la fijación de carbono, biodiversidad de aves, lombrices, hepáticas y plantas, entre otros grupos y procesos. Dentro del contexto de la UNED, se está evaluando la dinámica natural de la hojarasca y la biodiversidad de los moluscos. El proyecto de Río Macho se está desarrollando con otras universidades públicas y la UNED se está encargando principalmente de dos áreas específicas. Una es con la hojarasca y otra es con la diversidad. En la diversidad se están utilizando los moluscos como un bioindicador, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a comparar tres zonas específicas, que fueron las que mencioné, los tres ecosistemas: el cipresal, el bosque primario y el bosque secundario. Con la hojarasca lo que nosotros vamos a medir es la humedad, la profundidad y la cantidad de hojas. Esto nos ayuda a medir la humedad que tiene cada uno de estos sitios. En el bosque se esperaría mayor diversidad y mayor humedad. En los otros sitios se esperaría lo contrario, pero eso es lo que está averiguando el proyecto, si estamos comprobando si eso se está dando en realidad, si estos tres ecosistemas se desarrollan de maneras similares o de maneras diferentes. En el caso de la hojarasca, se midieron a lo largo de un año 3 variables que son la humedad, la profundidad y la cantidad de hojarasca encontrada dentro de 20 puntos escogidos al azar en los diferentes tipos de hábitat. Para el análisis de la biodiversidad de moluscos se siguieron 2 metodologías. En una se tomó la hojarasca usada para determinar la humedad y se buscaron los caracoles que estaban allí. En la otra se establecieron cuadrantes de 3 metros por 3 metros y se buscaron moluscos en las plantas hasta una altura de 2 metros.
Básicamente lo que se encontró es que ni el cipresal ni el bosque secundario logran igualar las condiciones del bosque primario en cuanto a diversidad de especies, a la humedad y estructura de la hojarasca. A manera de conclusión, la preservación de los bosques primarios es insustituible. Es necesario estudiar el comportamiento de plantaciones de especies nativas para ver el grado en que emulan al bosque primario. Gracias a este tipo de investigaciones, se pudieron evaluar 2 modelos de restauración de la vegetación en los bosques del país y recomendar medidas necesarias para mejorarlo. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa audiovisuales.uned.ac.cr. Hay otro proyecto que tiene el laboratorio y es el de evaluación de la restauración forestal. ¿Qué me puede comentar con respecto a él? Sí, ese es un proyecto que pues beneficia también a la ciudad por el hecho de que en los bosques es donde se establecen una serie de servicios ambientales que benefician a la ciudad. Un ejemplo es la captura de agua, que luego nos vemos beneficiados porque llegan a la ciudad. Hemos estado trabajando cerca de uno de los principales embalses que abastecen la ciudad de San José, que es el embalse de El Llano, por la zona de Río Macho. Allí lo que hemos trabajado es una evaluación de diferentes procesos de restauración que se han dado en el país. La restauración se da una vez que por diferentes causas, ganadería, agricultura, lo que sea, se quitó toda la cobertura vegetal, pero luego con el tiempo pues nos hemos ido dando cuenta que hay terrenos que no son propicios para la agricultura o la ganadería, ¿verdad? Entonces se ha visto que es importante restablecer el bosque que estaba allí. Ha habido varias corrientes para restaurar estos bosques. Allá por los 70s más o menos se trató de reforestar y se llamaba así reforestación, ahora porque era simplemente plantar árboles. Ahora se habla del concepto de restauración, porque no es solamente plantar árboles, sino restaurar todo el funcionamiento del ecosistema para que siga brindando los servicios que antes daba y la conservación de la biodiversidad. Retomando el concepto de restauración del que estábamos hablando, que es más que plantación de árboles, ¿da lo mismo que nosotros sembremos especies nativas o que traigamos especies de afuera? Precisamente esa fue una de las técnicas que se utilizó allá por los 70s, en que se pensó, bueno, si hay que reforestar, reforestemos con algo que sea económicamente beneficioso. Y se plantó mucho ciprés y pinos, sin pensar más allá en otras consecuencias, ¿verdad? Entonces, tiempo después,
ahora es lo que estamos haciendo, ya los árboles están grandes, muchos tienen 40 años, las plantaciones, entonces es momento de hacer una evaluación de qué efectos ha tenido eso. Nosotros, por ejemplo, escogimos una zona de bosque primario para hacer la comparación con una plantación de cipreses y otra zona que simplemente se dejó la restauración natural, eso se conoce como sucesión natural, ¿verdad? Entonces, hemos evaluado varios aspectos, se ha evaluado las aves, por ejemplo, la cantidad de aves y la diversidad de aves, se está evaluando también los líquenes y musgos que se presentan en estos tres hábitats, se está evaluando las lombrices, los moluscos, las plantas que han logrado crecer en el sotobosque. El sotobosque es la parte baja del bosque, y también las plantas de dosel. Dosel son los árboles principalmente. Se han evaluado también la cantidad de hojarasca que se produce y otros aspectos importantes. Esto es para hacer una comparación y hacer un análisis completo del ecosistema. Bueno, nunca es completo, pero con una mayor cantidad de elementos, sino solamente evaluar si hubo árboles o no hubo árboles, ¿verdad? Porque el bosque en sí nos va a dar una serie de beneficios, entre ellos tenemos la biodiversidad que nos hace tan famosos a nivel mundial, que es importante mantenerla y restablecerlas, si es el caso. Entonces, con este análisis estamos haciendo la comparación para ver en qué grado y en qué aspectos sí ha logrado una plantación de cipreses, en donde se deja el sotobosque a que crezca libremente, imitar el servicio que nos está dando el bosque primario. Y lo mismo en relación con el bosque secundario, que es el que se dejó después de haber cortado toda la vegetación, que creciera libremente sin plantar especies. Allí ciertamente nos faltó evaluar un sistema que es el que se hace al plantar especies nativas, árboles, y luego dejar que crezca libremente el sotobosque. Esos son los tres métodos que se utilizan en Costa Rica para la restauración de bosques. De lo que hemos encontrado por el momento, sí hay sus diferencias importantes, en donde los dos métodos de restauración no logran establecer los mismos niveles que tiene el bosque primario. Por ejemplo, uno que evaluamos es la cantidad de la hojarasca y la humedad que ésta mantiene. La humedad de la hojarasca da el ambiente que se mantiene en el mismo bosque, además de que permite tener un tiempo de infiltración más prolongado en el manto, en el suelo, es decir, que la cantidad de agua que llueve tiene más tiempo para poder infiltrarse y llegar a los mantos acuíferos. Por lo tanto, eso va a afectar las reservas de agua que se tienen. Entonces, se han evaluado esos y sí, hemos visto que el mantillo que se forma en los cipresales no logra mantener la humedad. De hecho, la humedad que se tiene en un cipresal en la época más húmeda apenas logra alcanzar el bosque primario en la época más seca. O sea que la humedad que logra mantener no va a rendir los beneficios que nos rinde un bosque primario. Por el contrario, un bosque secundario, lo que encontramos es que tiene una gran variabilidad. Puede guardar tanta humedad casi como el bosque primario, pero también se seca mucho. Llega a secarse casi a los niveles de un cipresal, entonces es un rango. Con eso pues vemos que los sistemas de reforestación que se están utilizando aquí en Costa Rica, al menos esos dos, no logran brindar los mismos servicios ambientales que está brindando el bosque primario. Eso solamente en cuanto a la humedad. Hay otras evaluaciones que hemos hecho en cuanto al nivel a la diversidad de las plantas del sotobosque, etcétera, pero aún esos resultados no los tenemos. En el caso de los estudiantes, ¿alguna anécdota o algo que usted haya logrado sentir
o palpar de lo que les sirve el identificarse más con la naturaleza, concientizarse más, digamos? Ok, yo creo que a toda la población le hace mucha falta concientizarse. Uno de los casos que me llamó la atención fue en un momento que estuvimos consultando a familias que viven cerca de las orillas del río sobre qué creían ellos de la importancia de estar viviendo, o sea, qué beneficios o perjuicios tenían al estar viviendo cerca de un río. Y para nuestra sorpresa, lo que algunas personas contestaron es que la ventaja de vivir cerca del río es que no tenían que hacer tanque séptico, porque podían ahorrarse ese dinero y mandar las aguas directamente al río. Entonces eso lo que nos demuestra es que no hay toda la conciencia que debería tener la población. Nos indica hacia dónde tenemos que enfocar la educación, ¿verdad? Bien, muchas gracias, doña Saidet, por toda la información que nos ha dado. Indiscutiblemente le queda mucho trabajo al laboratorio, mucha investigación para poder sensibilizar a la gente de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en el ambiente. Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.